Si crees que el dinero puede protegerte de todo, escucha esto hasta el final. Voy a contarte algo que durante años preferí callar. No es una historia de fantasmas, es peor. Es la historia de una familia que tuvo tanto que el vacío terminó tragándoselos uno por uno. Todo comenzó con un hombre que no heredó nada, Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, un apellido que hoy suena a mármol frío, pero que nació en la tierra húmeda y el olor salado de puerto. Construyó su fortuna entre barcos y rieles de acero. Cada decisión era una jugada calculada, cada movimiento una apuesta que casi siempre ganaba. Y ganó. Ganó tanto que su nombre se volvió sinónimo de riqueza imposible. Fundó universidades, levantó imperios ferroviarios, multiplicó su fortuna hasta que parecía que jamás podría agotarse. Pero cuando acumuló más de lo que cualquier persona puede imaginar, hizo algo que encendió la primera chispa del incendio. Dejó casi todo a un solo hijo, William Henry Vanderbilt. Los demás miraron desde la sombra. ¿Tú qué habrías hecho si tu padre hubiera elegido a otro como heredero del mundo? William duplicó la fortuna. La convirtió en una montaña aún más alta. Pero algo empezó a quebrarse dentro de él. La riqueza no trajo calma, trajo presión, vigilancia, expectativas, el peso invisible de sostener un apellido que ya no era humano, sino una institución. Dicen que el dinero da tranquilidad. Él no dormía. Mientras tanto, en Nueva York, las puertas de la alta sociedad no se abrían con facilidad, no para el nuevo dinero, no para quienes habían hecho fortuna demasiado rápido. Alva Vanderbilt entendió eso mejor que nadie. Quería aceptación, quería que su apellido dejara de ser mirado con desdén, y decidió comprar respeto con piedra, oro y espectáculo. Mandó construir una mansión tan ostentosa que parecía un palacio europeo plantado en suelo americano, una declaración silenciosa que gritaba «Mírennos». Pero las paredes no aplauden. En ese intento por escalar, arrastró a su propia hija, Consuelo, hacia un matrimonio que parecía un contrato más que una unión, un título nobiliario a cambio de juventud y apellido. ¿Habrías aceptado vivir una vida que no elegiste solo para sostener una fachada? La riqueza comenzó a parecer una jaula dorada. George Washington Vanderbilt II quiso dejar su propia marca. Construyó la casa más grande de América, un sueño convertido en piedra interminable, pasillos que resonaban incluso cuando estaban llenos, salones que parecían observar a quienes caminaban por ellos. La ambición era monumental, los costos también. Mantener grandeza es más caro que construirla. Y mientras las mansiones crecían, algo más se reducía. El interés de las nuevas generaciones por entender el origen de la fortuna. Los herederos nacieron en salones iluminados por candelabros, no en puertos ventosos ni entre rieles calientes. El dinero ya no era una conquista, era un paisaje cotidiano. Y cuando algo se vuelve paisaje, deja de valorarse. Las fiestas eran legendarias, los vestidos deslumbrantes, los veranos en propiedades gigantescas que solo se ocupaban unas semanas al año. El resto del tiempo, las casas quedaban en silencio, ventanas cerradas, pasos ausentes. ¿Has escuchado una casa vacía cuando cae la noche? Cruje, susurra, recuerda. En 1915, Alfred Gwynne Vanderbilt mostró un acto de coraje en el hundimiento del Lusitania. Mientras el océano reclamaba el barco, él eligió ayudar a otros antes que pensar en sí mismo. El apellido Vanderbilt se mezcló con el agua fría del Atlántico. La grandeza no evitó la oscuridad del mar. Luego llegó la Gran Depresión, y con ella el recordatorio brutal de que ningún apellido es inmune a los ciclos del mundo. Fortunas que parecían infinitas empezaron a fragmentarse, propiedades vendidas, gastos imposibles de sostener. Reggie Vanderbilt, atrapado en excesos y decisiones erráticas, se apagó demasiado pronto. Su hija, Gloria, quedó en medio de disputas legales que transformaron su infancia en un escenario público. Imagínate crecer sabiendo que tu apellido es noticia constante, que tu vida privada es un espectáculo. La enfermera que testificó durante el juicio describió un entorno frío, distante, más preocupado por apariencias que por afecto. Gloria no heredó solo dinero, heredó conflictos, y sin embargo logró reinventarse. Teatro, moda, arte.
Construyó una identidad propia lejos del peso de los rieles y las mansiones, pero el apellido siempre estaba ahí, como una sombra que no se despega del suelo. Mientras tanto, las casas, esas casas, The Breakers, Biltmore, palacios veraniegos que consumían recursos como si el flujo de dinero fuera eterno. Gladys Vanderbilt terminó arrendando una de esas propiedades por $1 al año, un símbolo casi irónico de lo que alguna vez representó abundancia absoluta. Las residencias en Nueva York fueron demolidas con el paso del tiempo. Donde hubo salones de baile, quedaron estructuras modernas sin memoria. El mármol fue reemplazado por vidrio, la opulencia por funcionalidad. El apellido que una vez dominó titulares comenzó a Lo más desvanecerse en inquietante páginas interiores. no es que el dinero se haya ido, es cómo se fue, sin un estruendo final, sin una explosión dramática, solo decisiones cuestionables, falta de preparación, confianza excesiva en que la riqueza era eterna, como si la fortuna fuera un lago que jamás se vaciaría. Pero incluso los lagos se secan si nadie cuida la fuente. La familia que levantó imperios ferroviarios terminó incapaz de sostener su propio legado financiero. No hubo una sola caída espectacular. Fueron pequeñas grietas, gastos monumentales, herederos sin formación empresarial, orgullo, competencia interna, apariencias por encima de estrategia. Y mientras eso ocurría, los pasillos de sus mansiones se llenaban de eco. Te voy a confesar algo. Visité una de esas propiedades hace años, no como turista, sino como alguien que buscaba entender cómo se siente caminar por un lugar que alguna vez representó poder absoluto. El aire era pesado, no por fantasmas, sino por ausencia. Retratos gigantes colgaban en las paredes, miradas firmes, rostros seguros de su permanencia en la historia. Pero el silencio era más fuerte que cualquier legado. Y en ese silencio entendí algo que todavía me persigue. La riqueza no desapareció de golpe, se desvaneció cuando dejó de ser comprendida, cuando el apellido pesó más que la disciplina, cuando el lujo sustituyó la visión. ¿Te has preguntado qué pasaría con tu propio legado si nadie supiera cómo sostenerlo? Las casas de verano permanecieron cerradas durante meses, luego años. El polvo cubrió muebles que costaron fortunas. Jardines que antes eran impecables empezaron a parecer olvidados. El mausoleo familiar, diseñado por Richard Morris Hunt, sigue en pie, imponente, elegante, como un recordatorio pétreo de lo que fueron. Pero incluso el mármol envejece. Y aquí viene lo que nunca quise decir en voz alta. El verdadero declive no fue financiero, fue emocional. Una familia que lo tuvo todo menos estabilidad interna. Rivalidades, expectativas asfixiantes, decisiones impulsadas por estatus más que por propósito. El dinero amplifica lo que ya existe. Si hay unión, la fortalece. Si hay fracturas, las hace imposibles de ignorar. Cuando la última generación dejó de ver la fortuna como una responsabilidad y empezó a verla como un derecho, el desenlace ya estaba escrito. No hubo un villano externo. La amenaza estaba dentro. ¿Habrías hecho algo distinto si hubieras nacido en esa cuna de oro? ¿Habrías aprendido a proteger lo que recibiste? ¿O también habrías creído que era infinito? Hoy el apellido Vanderbilt todavía resuena, pero no con la misma fuerza. Es estudiado en libros de historia económica, analizado como caso de advertencia, un ejemplo de cómo la riqueza sin preparación puede evaporarse en pocas generaciones. Y cada vez que recuerdo aquellos pasillos silenciosos, me pregunto si el verdadero terror no es perder dinero, sino perder el sentido. Porque cuando el propósito desaparece, todo lo demás comienza a agrietarse. Tal vez por eso te cuento esto ahora, porque el eco de esas mansiones aún me acompaña. No es un sonido que se escuche con los oídos, es una sensación, como si la historia susurrara que ningún imperio es inmortal, ni siquiera el tuyo. Esta no es solo la historia de una familia rica, es la historia de lo que ocurre cuando el éxito deja de tener raíces. Y si crees que esto no tiene nada que ver contigo, piensa otra vez. Todos construimos algo, un patrimonio, un apellido, una reputación. La pregunta es,
¿quién sabrá sostenerlo cuando tú ya no estés para dirigirlo? Quiero que me digas algo. Después de escuchar esto, ¿crees que los Vanderbilt fueron víctimas de la mala suerte o de sus propias decisiones? ¿Habrías actuado diferente? Y lo más inquietante, si caminaras hoy por uno de esos salones vacíos, ¿sentirías orgullo o advertencia? Cuéntamelo en los comentarios, porque a veces entender el pasado es la única forma de evitar que el silencio